Muy buenos días. Hoy tenemos como invitada especial Andrea Requena. Ella está en Holanda. Hola. Es una venezolana que emigró hace mucho tiempo y va a contar sus experiencias porque ha pasado por 4 países. ¿Qué te motivó a emigrar, Andrea? Bueno, además de la situación de Venezuela, obviamente, yo siempre quise emigrar, yo siempre quise ir de viaje, ver el mundo. De hecho, cuando cumplí 15 años, mientras todas mis amigas hacían sus fiestas de quinceañera, yo pedí ir a Argentina. No quise fiesta, vámonos de viaje. Y a los 16, cuando me estaba graduando ya de bachillerato, apliqué a varias universidades en Venezuela, pero no entré a la Simón Bolívar, que era la universidad que yo quería estudiar inicialmente. Todas las demás entré, pero yo estaba como que no, era eso o otra cosa. Y cuando no entré, apliqué para estudiar en Turquía y me fui. No fue tanto la situación, era más las ganas de De salir, salir. de ver el mundo, porque eso fue en el 2011, la situación no estaba como está ahora, obviamente. Todavía era una Venezuela que uno podía continuar y estudiar allá. Ok, perfecto. ¿Qué tal? ¿Nunca te dio temor viajar? Ni salir, ni la... o un poco. Sí, bueno, yo pienso que es un temor más a lo desconocido, a ir a un lugar donde no tienes experiencia, no tienes familiares, no tienes amigos y eso obviamente causa temor, pero pienso que vivimos en mucho más miedo en Venezuela, de miedo a sobrevivir, a miedo a que no me roben, que no nos va a alcanzar el dinero, que no hay comida, que va a pasar mañana. Y esa incertidumbre y ese miedo que se vive en Venezuela, créeme que es mucho más fuerte que el que se vive afuera, porque en el momento que estás afuera sí te da miedo que, ok, este aeropuerto, aquí nadie habla español, pero al mismo tiempo somos homo sapiens y somos un animal que se adapta. Sí. Entonces, si ya estás con una mentalidad abierta de que puedo aprender, puedo desarrollarme acá, no hay que tener miedo. Muchos venezolanos me dicen, wow, pero tú eres demasiado fuerte, ¿cómo hiciste? Y aprendiste turco y esa gente loca por allá y los terroristas y los musulmanes. Y es más tipo, yo vine con una intención, estudiar y desarrollarme, no solamente en mis estudios, pero personalmente, aprender de otras culturas, poder entender otro tipo de personas. Y para eso se necesita tener una mente muy abierta, no solamente mente abierta de lo que ponen de que aceptar a los gays o aceptar otras razas, no, mente abierta también significa tomar una decisión y cambiarla y tener derecho a cambiar tus opiniones y tus decisiones porque maduras y entiendes a tu entorno y entiendes que tienes que cambiar acorde tu situación. Por supuesto. Por ejemplo, eso empieza desde el desayuno. En Venezuela se desayunan arepas. En Turquía no se desayunan arepas y no se encuentran arepas por ninguna parte. Entonces tienes que tener la mente abierta de que en vez de decir, ay, esta gente no sabe lo que se pierde en un desayuno comiendo arepas. No, es déjame saborear de la manera en que a ti te sabe la comida. ¿Por qué tú piensas que ese desayuno para ti es tan importante? Sí. El desayuno turco. ¿Sabes? Es tener la capacidad de entender, de empatizar con las personas y su cultura. Y eso era algo que a mí, yo nunca le tuve miedo, tenía muchas ganas de aprenderlo. Ok, entiendo. Es que a veces yo pienso que los venezolanos comen arepa y sienten como que es un desayuno pesado. Yo cuando había ido de mochilero por Sudamérica, me daba cuenta de que ellos comen es más que todo pan con mermelada, comen cuestiones con Hacia el sur el sándwich. desayuno es dulce. En Turquía es dulce el desayuno. No, en Latinoamérica. Por ejemplo, en Brasil, lo que toman el café de mañana es siempre un boliño, una torta con un Sí, café sí, bien dulce y le ponen mermelada. Y también es en Argentina, más hacia el sur. Y cada quien tiene su su forma de... cultura y su tradición, su forma de comer. Sí. Cuando viajaste a Europa, háblanos del seguro médico. Era Ok, importantísimo. yo tuve una beca
cuando me fui a Turquía, vi en mi colegio, porque mi colegio era de unos venezolanos que luego fue vendido a una institución turca, y ellos me estaban ofreciendo becas a los estudiantes que tenían buenas notas, y yo me fui con esa beca, y esa beca incluía la mitad de la matrícula de la universidad, más seguro médico y residencia. Residencia no casa, sino dormitorio, porque habían estos dormitorios para niñas. Y entonces es muy, muy extraño explicar cómo funciona el dormitorio, pero es como un edificio entero de estudiantes, niñas. Y hay de hombres, hay de mujeres, hay mixto, hay de todo tipo. Entonces eso estaba incluido. Ahora, para vivir en Turquía como estudiante, como yo fui, yo tenía una visa de estudiante, no es obligatorio tener un seguro médico allá. Allá tú puedes ir, vas al médico y te mandan una carta con lo que debes. O tienen otro tipo de seguros, como en Venezuela, que tienen privados, por ejemplo, lo que sería Sanitas, y puedes ir a las clínicas de Sanitas, también lo hay en Turquía, o tienes el SGK, que es el seguro, la seguridad social, creo que se llamaría, que es como los hospitales públicos del gobierno, y pagas muy poco mensual y puedes ir a esos hospitales. Entiendo. Ahora, igual que en Venezuela, la desigualdad es enorme de una clínica privada a un hospital del gobierno. Yo de hecho estuve enferma una vez, me dio una fiebre súper alta, que llamaron de hecho una ambulancia porque yo no podía ni caminar de la fiebre que yo tenía, y me llevaron a un hospital porque era el seguro que yo tenía por la universidad, el seguro público, y me pusieron una camilla en un cuarto, todos los enfermos juntos en camillas, pero una al lado de la otra, y me pusieron suero y me estaba sintiendo mejor. Me inyectaron penicilina, suero, listo, usted para su casa. Y cuando yo estoy en la camilla, llega un tipo que tuvo un accidente, está sangrando la frente, y llegó gritando así, estaba en shock él todavía, él no estaba en sí mismo, y entró gritando, empujando todas las camillas de los enfermos, y yo con el susto como que, Dios mío, este hombre nos va a matar, esto es un terrorista. Y no, era que él todavía estaba en shock, no sabía lo que le estaba pasando. Los doctores lo querían ayudar, pero él estaba como protegiéndose, no, 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 no. Y fue una experiencia que dije, ok, este es el momento en que yo tengo que ir por un seguro privado. Porque después de eso yo dije, nada, aquí nos van a matar en el hospital, pero es como en Venezuela. Es una diferencia muy grande. Ok, altos y bajos. Sí. Ahora, aquí en Holanda, si vas a vivir en Holanda o en cualquier país de Europa, es obligatorio tener seguro médico, cuenta de banco y un lugar de residencia. O sea, tú tienes que llegar y decir, yo vivo en tal dirección, este es mi número de seguro médico y esta es mi cuenta de banco. Son 3 cosas obligatorias para vivir en el país. Si no cuentas con una de estas, estás viviendo ilegal, y ellos te dejan vivir ilegal hasta que se dan cuenta como 7 meses después, 6 meses después, y te mandan una cartica roja con una deuda enorme al país. Entonces es muy importante, las personas que vienen a Europa, primero que tienen que hacer es buscar un seguro médico, una cuenta de banco europea y tener un lugar de residencia, sea casa de un amigo, que tú digas, ok, me voy a registrar en tu casa hasta que yo rente mi apartamento. Perfecto. ¿Trabajas actualmente? Sí. Trabajo para una empresa de fashion, de trajes, se llama Suit Supply, y llevo 1 año y medio con ellos ahora trabajando. ¿Cuántos idiomas has aprendido a lo largo de...? Varios idiomas. Yo trabajé en la Embajada de Brasil, y allí aprendí portugués, escuchándolo, lo aprendí, aprendí turco, eu falo português, eu gosto muito do Brasil também. Aprendí turco en Turquía. El primer año que estuve en Turquía estudié turco por 10 meses y saqué mi certificado de turco. O sea, puedo hablar como cualquier otro turco. Muy complicado. Y aprendí... ¿El turco? Sí y no. O sea, al principio es como que, what the fuck, no entiendo nada de lo que estás diciendo, pero cuando te quitas el switch de los idiomas que tú sabes y lo aprendes desde cero,
es fácil, porque es muy sistemático. Todas las, todas las gramáticas cumplen las reglas. Entonces, si te explican las reglas, es como matemáticas. Si sabes la fórmula, tienes el resultado Tiene correcto. resultado. Lo que es difícil es quitarte el switch de ¿y cómo digo esto en turco? No, no tienes que pensar en traducir, tienes que empezar de cero, ok, esta es lo que quiero comunicar. Por ejemplo, en los primeros meses yo no sabía turco, pero tenía un diccionario de bolsillo y yo decía, yo quería llamar a mi mamá y en esa época teníamos Blackberries, ni siquiera teníamos iPhone, no teníamos la tecnología que tenemos ahorita. Yo literalmente tenía que comprarme una tarjeta para llamar internacional o ir a los puestos, por ejemplo, como en Venezuela de CanTV, que tenías como que entrabas y llamabas, ¿sabes? Y te cobraban por segundo. Literalmente tenía que buscar algo así para comunicarme con mi familia y yo le decía a alguien de la universidad, yo quiero, entonces yo buscaba en el diccionario, yo, ok, significa ven. ¿Qué significa querer? Ok, istiyorum. ¿Y qué significa llamar? Entonces yo decía, yo querer llamar. Y la gramática no estaba correcta, pero así empecé a aprender las palabras y luego le apliqué la gramática y aprendí. Excelente. El holandés? El holandés sí es bien complicado, me parece más difícil que el turco, porque la pronunciación es heavy, 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 heavy. Es todo como de la garganta, ¿sabes? No es tan fuerte como el alemán, pero es una locura. Ahorita estoy a nivel principiante, entiendo mucho todo lo que me dicen, pero todavía no me siento confident, segura de mí misma de que pronuncio las cosas bien, entonces estoy como que un poquito introvertida en holandés, pero ya entiendo muchísimo. Ya estoy casi, cuando le agarre más el gustico de la pronunciación, ya estoy lista con el holandés también. Entonces sería portugués, turco, español, inglés y holandés. Perfecto. ¿Qué tal? Impresionante. Háblanos un poco, desde tu punto de vista, de los 4 países en los cuales has vivido, ¿cuál te parece más atractivo, más bonito, más agradable? Bueno, en cuestión de cultura, va a sonar muy loco, pero me gustó mucho más Turquía. Porque los turcos, igual que el latino, son personas muy de sangre caliente, que el vecino te va a tocar la puerta a ofrecerte torta, es muy fácil hacer amistades. La cultura es totalmente distinta, es un país islámico y, Sí, ¿sabes? Somos personas totalmente diferentes, pero si nos vamos como que a la raíz humana, me parece que somos los más parecidos y se me hizo a mí muy fácil adaptarme a mis amigos, al sistema también, porque es un sistema muy corrupto, como en Venezuela. Entonces, ¿sabes? Uno sabe cómo mover las cosas. Ahora, eh, si nos vamos por nivel de vida, me parece que Suecia es, wow, impresionante. De verdad que yo estoy muy impresionada con su sistema. Allá tú pagas casi los mismos impuestos que en Holanda, si lo comparo, pero allá no pagas seguro, te va incluido en los impuestos que tú vas pagando. Y el nivel de la medicina es impresionante. Ir a un hospital allá es fabuloso, de verdad. Yo tuve muy buena experiencia allá. La única razón que yo no pude seguir viviendo en Suecia es porque fui primero en invierno, llegué en febrero, y no sale el sol. El sol duraba 3 horas al día. De hecho, yo tenía un examen, porque yo estaba aplicando a la universidad ya y tenía que ir a un curso específico de inglés y tener el certificado de ese curso de inglés. Entonces yo tenía mi examen a las 8:30 de la mañana y yo salía y era como las 12 de la noche en Venezuela. Me acuerdo que hice el examen, fue de 5 horas y cuando salí, durante el examen salió el sol y cuando yo salí ya se había ocultado de nuevo. O sea, yo ese día no vi el sol para nada. Y eso para mí fue muy pesado. Yo creo que hay personas que si lo ponen en una balanza, que nivel de vida, buen trabajo, buen salario, buena educación, medicina, perfecto, pero si te vas más a las partes humanas, que es lo que me caracteriza más, de hacer amigos, de relacionarte con la gente, de tener buen clima, yo no puedo. entiendo, entiendo. Eh,
¿Cuál de estos de estos cuatro países consideras tú que le sería más fácil a un venezolano conseguir trabajo o conseguir la legalidad, ya sea parcial o permanente? Yo pienso que no importa tanto el país, sino el trabajo. Ok, Acá en Europa casi todos los países funcionan igual, pero una cosa que tienen que hacer los venezolanos es buscar trabajo desde Venezuela. Tienen que saber inglés, me parece que es muy importante saber un buen inglés, una buena base de inglés, para que cuando tengas una entrevista por Skype o Zoom para algún trabajo, ellos vean que tienes la seguridad de, de de transmitir. defenderte. Exacto. Y eso es muy importante porque ellos no van a querer contratar a una persona que no esté bien en el idioma. Ok, estudiaste en la Simón Bolívar, tienes un PhD, un máster, pero no te sabes vender. Y eso es una cosa que a mí me tocó aprender a los golpes. Tienes que saber venderte y para eso necesitas una buena comunicación. Y para comunicarte necesitas el inglés. Conozco varias personas que estaban en Venezuela buscando trabajo por internet y consiguieron, tuvieron varias entrevistas por Skype, por Zoom, se defendieron súper bien y ellos tuvieron un contrato semipermanente de la empresa que los ayudó a tener una visa de trabajo. Ok, Y con eso tienes todas las puertas abiertas. ok. Así Eh, que a buscar trabajo por internet. a buscar trabajo por internet. Eh, Hablan un poquito de los costos de cada país. Ok, Turquía es muy barato si vienes con tu moneda. Bueno, no la moneda de Venezuela porque entonces todo es caro, pero Turquía es súper barato para vivir. Ahora, si trabajas allá en un trabajo nacional como trabaja cualquier otro turco, el dinero no es suficiente porque el nivel de inflación es muy alto. Es parecido a Venezuela hace 10 años. Ellos están yendo por el mismo camino que nosotros. Ahora, en Suecia, um, es muy caro porque yo venía de Turquía. Ok, Entonces el contraste fue muy grande, pero cuando ya estaba trabajando allá, ya les veía, ya podía respirar después de un tiempo de trabajar allá porque sí compensa tu salario con el nivel de vida. Igual allá el agua es casi gratis, la electricidad es súper barata, no pagas seguro médico, entonces tus únicos gastos es tu teléfono, el supermercado, tus gastos, sabes, mensuales, pero no los gastos como por ejemplo en Holanda que tienes que pagar mínimo 120 euros mensuales extra para un seguro médico. Para mí mi favorito sigue siendo Suecia, que es caro, pero lo puedes pagar. Aquí en Holanda es caro y los salarios lo tienes que negociar tú, no hay nada que regule los salarios. ok, Hay un salario mínimo, pero cualquier empresa, sabes, hace caso omiso. Es tipo, ¿cuánto cobras tú por hora? Y tú tienes que venderte. Seas ingeniero, seas vendedor, seas profesor, tú tienes que negociar muy bien tu salario y tienes que pagar muchas cosas en Holanda que no me gusta, pero bueno. Pero después que tengas un salario acá, con un salario mínimo puedes sobrevivir, puedes rentar tu casa, es mucho más fácil que en Venezuela, me parece.